Marcela, explíqueme algo muy simple. ¿Por qué el Partido Conservador ha dicho que no va a votar la reforma pensional? Pues, la pregunta es, tienen todo el derecho a no votarla, ni más faltaba, pero ni siquiera discutirla. Pues mira, en el caso del Partido Conservador en el Senado, Julio, hay una enorme molestia. Recuerda usted lo que pasó recientemente con la designación de la ministra del Deporte. Esa ministra fue propuesta por un grupo de representantes, pero detrás de este tema vino un intento de toma hostil del partido y lo que ocurrió es que el senador Efraín Cepeda pues reunió a su bancada en Senado para oponerse a la reforma pensional en respuesta al intento que hizo el gobierno de poner a Vicente Blelescaf en la jefatura del Partido Conservador. Esa es la razón. Pero vayamos de una vez, Julio, al Senado de la República, donde justamente se está desarrollando el segundo de 4 debates de esta iniciativa. El gobierno tiene el tiempo en contra. Faltan 3 debates y tienen que estar listos antes del 20 de junio. Vamos entonces a saludar de inmediato a nuestros invitados para saber qué está pasando con esa estrategia de rompimiento del quórum que ha implementado la oposición. Saludo en primer lugar a la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Senadora, buenos días. Aló, muy buenos días. Pues sí, nosotros estamos muy preocupados con la reforma pensional porque principalmente lo que estamos viendo en la reforma pensional es que nos van a generar un enorme hueco fiscal para el futuro. En las cuentas más benéficas, que son las del Ministerio de Hacienda, lo que estamos viendo es un aumento de 40% del PIB para el 2100. Entonces usted dirá, bueno, pero esa deuda ya en el 2100, ¿a quién le importa? Le tiene que importar a todos los colombianos porque un país no puede tomar decisiones simplemente para generarle caja al gobierno de turno, que le van a entrar 5.2 billones de pesos el año entrante, 6.2 billones, básicamente porque no tiene que gastarse en pagar pensiones y subsidios, lo que estaría gastándose de las pensiones de los colombianos, pero dejándole a las futuras generaciones de colombianos un país totalmente inviable. Entonces la decisión de la bancada del Centro Democrático ha sido buscar que se archive y, por supuesto, buscar los mecanismos como las fallas en el quórum para evitar que ese proyecto avance. Sí, senadora, permítame porque quiero saludar también al representante Alfredo Mondragón del Pacto Histórico, quien es la voz líder de las reformas sociales del gobierno en la Cámara de Representantes. Representante, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, me parece un poco descarado que la oposición en Colombia, que ha tenido el control político del país durante décadas y que impuso un régimen de ahorro individual diciendo de que cada quien se iba a labrar su destino y que nadie se iba a aprovechar del ahorro de otra persona, lo concreto es que 30 años después la población se está buscando pasar básicamente a colpensiones, al régimen de prima media, con criterios de solidaridad. De tal manera que le preocupa mucho al Centro Democrático y a la senadora Paloma Valencia, supuestamente los futuros pensionados de Colombia, pero parece que no le ha interesado los actuales y los anteriores personas que ya por más de 3 millones, según cálculos que he escuchado, a veces no se tiene una cifra exacta, pero pueden ser más de 3 millones de colombianos y colombianas, es decir, casi siempre nuestros abuelos, nuestros padres, que no tienen posibilidad de pensionarse con el actual sistema, que es herencia del Centro Democrático y de las tropelías que ha hecho Álvaro Uribe Vélez cuando fue senador, de tal manera, y que cuando fue presidente no corrigió, de tal manera que el presidente Petro, el Pacto Histórico, y estamos invitando al conjunto del Congreso de la República a corregir semejante atropello contra el interés y los intereses y el bienestar de la población. Sí. Yo digo, realmente, ¿cómo le preocupa, según la senadora Paloma Valencia, que supuestamente el Estado vaya a asumir la responsabilidad de recaudos de ciertas cotizaciones, pero no les ha preocupado ni 5 que una persona como Luis Carlos Sarmiento Angulo, que domina un fondo privado de pensiones, se llene los bolsillos durante décadas con las cotizaciones de pensiones de los colombianos y después trate de hacer leyes pensionales para tratar de que aumente la edad pensional de los colombianos, disminuyan la mesada? Y yo creo que eso es un mensaje y una diferencia muy grande de lo que queremos hacer nosotros. Senadora Paloma Valencia, usted obviamente tiene todo el derecho a tener argumentos en contra de este proyecto de reforma pensional, pero lo que han cuestionado algunos sectores políticos y sociales es que la forma
pues de manifestar eso es a través del voto negativo y no desarmando el quórum e impidiendo que se lleve a cabo la discusión. ¿Cuál es la posición del Centro Democrático frente a ese tema? Pues lo primero que habría que decir es que es totalmente legítimo no hacer quórum. Eso es como uno decir, no, es que no me gusta que haya goles fuera de lugar. Y todos los goles debieran valer. No, hay unas reglas en el juego y las reglas son para usarlas, son las reglas legítimas. Entonces yo tengo que pensar en qué es lo que quiere que yo haga como senadora el ciudadano que votó por mí, el ciudadano que votó por el Centro Democrático. Ese ciudadano hoy está en contra de que le destruyan el sistema pensional, de que nos lleven a una crisis económica sin precedentes en unos años. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que yo tengo? Siendo 12 personas en el Senado de la República, de los 103 senadores que somos, pues nosotros tenemos que utilizar las cosas que nos permite la ley. Y la ley nos permite desbaratar los quórums. ¿Por qué? Porque es que nuestro propósito es que el proyecto no avance. Entonces, si el gobierno tiene las mayorías, que conforme los quórums con la gente del gobierno. En el momento en que el gobierno tenga el quórum para empezar la discusión, nosotros estaremos listos. Tenemos las proposiciones, tenemos los estudios técnicos, hemos hecho todo el análisis de lo que corresponde para que el debate se pueda dar. Pero nosotros no le vamos a hacer el quórum. Ahora, yo también quiero mencionar, nosotros jugamos con las reglas que le convienen al país. Nosotros no estamos llamando un paro nacional, ni bloqueando los puertos de Colombia, ni incendiando el país porque no nos gusta el proyecto. Creo que aquí lo que estamos también demostrando es que la oposición se puede hacer constructivamente, no como la hizo el Pacto Histórico y el entonces senador Gustavo Petro, que lo que llamó fue un paro nacional con primera línea y con violencia incluida para criticar la reforma tributaria que había presentado el gobierno Duque. De manera que, claro, cuando usted piensa en eso, usted entiende que los mecanismos del Centro Democrático son los legales y son los que hace parte de una oposición crítica, firme, pero al mismo tiempo que siempre piensa primero en Colombia. Sí, representante Mondragón, esta es una estrategia que por supuesto es válido que ustedes cuestionen hoy, pero a la que siempre termina acudiendo la oposición para atajar los proyectos del gobierno de turno cuando hay diferencias. El sector que usted representa también lo hizo en el pasado, en el gobierno de Iván Duque y en otros. ¿Por qué hoy le parece mal? Mira, yo creo que el filibusterismo es una decisión política de quien lo asume. Pero recuerden ustedes que el filibusterismo era un mecanismo de extenderse en las intervenciones para dar muchos datos y de esa manera tratar de obstruir el trámite de proyectos de ley. Pero aquí lo que tenemos básicamente una especie de neofilibusterismo, y es que los congresistas del Centro Democrático, que dicen tener todo el argumento de interpretar a la sociedad colombiana que en contra de las reformas, pues resulta que en lugar de argumentar, de presentar sus posturas, de postergar, digamos, las votaciones o el debate de las reformas, ellos planteando sus sendas investigaciones y grandes estudios que tienen, pues lo que hacen es escurrirse al debate y no presentarla. Si lo que algo demostraron permanentemente las bancadas del progresismo, cuando éramos una minoría, básicamente 10 congresistas entre Cámara y Senado, y si lo que se demostró y lo que se pedía cuando, por ejemplo, el presidente Petro era senador, era que le dieran tiempo para poder diferenciarse, porque finalmente la composición del Congreso de la República cuando nosotros estábamos en la oposición, pues no nos daba para tener unas mayorías del establecimiento o un número significativo para impedir que configurara el quórum. Lo que se dejaba normalmente eran constancias que definitivamente eran mayorías aplastantes que no le interesaban el bienestar de la sociedad y que básicamente con los planteamientos que se habían hecho ya dejaban sentada la posición del progresismo en su momento. Pero yo les quiero insistir más en otra cosa. Yo lo que creo es que él no está convocando en un paro, no porque no sean las formas y cerrar puertos, es porque no tienen la fuerza. Si tuvieran la fuerza buscarían desestabilizar, porque recuerden ustedes que se han conocido denuncias que empresarios que terminan pagándole a sus trabajadores o obligando a sus trabajadores a sacar a sus trabajadores en los días de movilización, pero como eso no tiene consistencia porque es artificial, es decir, pueden obligar a un trabajador a salir un día a una marcha del Centro Democrático o pagarle un día. Pero cuando necesitan movimientos consistentes tienen que ser desde la convicción de la gente. Y yo le pregunto a ustedes,
¿qué convicción de la gente va a tener una manifestación consistente en el tiempo cuando han sido los que hoy son la oposición, pero que han gobernado durante décadas, y algunos que tienen tradición familiar de estar pegados al poder, como la doctora Paloma Valencia? Pues cómo van a tener respaldo popular consistente cuando las contrarreformas laborales del presidente Petro, las contrarreformas laborales del expresidente Uribe, le quitaron la posibilidad a millones de colombianos de tener, discúlpame, solamente termino, le quitaron la posibilidad de tener cotizaciones consistentes para asegurarse un derecho a pensión, pero además los que han podido tener las cotizaciones tienen un poderoso lobby parlamentario desde los sectores de poder, como Luis Carlos Sarmiento Angulo y todos los dueños de los fondos privados de pensiones, para que a los trabajadores le aumenten la edad de cotización, para que le disminuyan la mesada pensional, y por eso usted tiene hoy ni siquiera de sectores populares que no tienen derecho a la pensión. Tiene usted sectores vastos de la clase media que tienen ingresos de 4, 5, 6 millones de pesos y que por este malhadado sistema pensional que dejó Uribe, entonces van a quedar con pensiones casi un salario mínimo. Por eso es que creemos que podemos lograr el respaldo y que el Congreso logre unos acuerdos para que la reforma pensional le sirva a la clase media y a los sectores populares. Pues es el debate de la reforma pensional que se va a reanudar la próxima semana en la plenaria del Senado de la República. Agradecemos al representante Alfredo Mondragón y a la senadora Paloma Valencia por su tiempo.